A esta hora, 7 de la mañana, 5 minutos, es placentero saludar al representante a la Cámara por el departamento de Casanare, Vladimir Olaya Mancipe. Representante, nos alegra mucho verlo por acá, cómo me le acaba de ir, y ese milagro. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bien, bienvenido. Muy bien, gracias a Dios, hermano. Muchas gracias a usted por la invitación. Qué gusto de verdad estar acá por estos micrófonos de Frente Casanare. Y bueno, acá Rubén, pues para contarle algunas iniciativas, algunos temas que nosotros hemos venido trabajando desde el Congreso de la República en favor, por supuesto, del departamento de Casanare, y gracias a usted por darme la oportunidad de poder estar hoy aquí presente, conversando en este importante medio de comunicación que yo sé que lo escuchan, lo oyen y por supuesto le creen aquí a los de Frente. Bien, bien. Bueno, yo quisiera preguntarle a usted un aspecto que tiene preocupado mucho a los casanareños, a los llaneros. Esto no solamente es de Agua Azul, de Yopal, ni de Casanare, sino también va a afectar al departamento del Meta si se llegan a dar las circunstancias. Es el tema del gas natural vehicular. ¿Qué se ha hecho para que garantizarle a la gente el acceso a este combustible? Porque ya nos dicen que en diciembre podríamos quedar sin gas. ¿Qué se está haciendo? Usted ha estado participando en varias mesas de trabajo con el alcalde, con Nelson, en fin, una cantidad de reuniones, pero parece ser que eso está como entrabado. ¿Qué puede contarle a la opinión pública? Oiga, Rubén, yo me acuerdo que a nosotros como oposición, muchos de los adversarios políticos, incluso de personas que decían, venga, es que no aceptan que ha ganado Petro, pues digamos, las elecciones. Y creo yo que si la gente analiza y revisa las declaraciones políticas de los partidos, particularmente los actores políticos en Colombia, como lo es, ejemplo, el líder político de nuestro partido, el presidente Álvaro Uribe Vélez, fue el primero, o de los primeros, que entró a reconocer en democracia el triunfo del presidente Gustavo Petro. Y cuando nosotros, pues digamos, empezamos nuestra actividad en el Congreso, advertíamos diferentes situaciones que se iban de acuerdo a las proyecciones y sabíamos las decisiones que iba a tomar el gobierno nacional. Advertíamos situaciones que hoy en el 2025, Rubén, estamos viviendo, situaciones que en el 2022 advertimos, como la crisis del petróleo y la crisis del gas, que particularmente estamos viviendo en el departamento de Casanare. Cuando en su momento, yo recuerdo, Rubén Darío, que yo le hice 2 mociones de censura a la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Y todo el mundo, venga, Vladimir, pero ¿usted qué está haciendo, hermano? ¿Cómo así que moción de censura? Las mociones de censura no prosperan porque tiene nuevamente los votos mayoritarios en la plenaria de la Cámara de Representantes, en mi caso. Y les decíamos, mire, por un tema fundamental, y es que, primero, Rubén Darío, el gobierno nacional pretendía que los contratos ya adjudicados no se ejecutaran. Es decir, Rubén Darío, ya el Estado colombiano había otorgado unos derechos a un contratista. En este caso, los contratistas pues son las empresas que operan, que producen, sí, que exploran el petróleo y el gas en Colombia. Y le decía yo a la entonces ministra Irene Vélez, que hoy es la directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible encargada. Y le decía, ministra, ¿usted se imagina las cantidades de demandas multimillonarias, Rubén Darío? Porque es que esas no son demandas de un pesito, son demandas de 30, de dólares, 50, de 100 millones de dólares. Parex, Frontera, Geopar, todas, Colombia Energy, New Granada, todas están en Colombia, y quiero decirle, Rubén Darío, están en Casanare, porque Casanare es el segundo productor de petróleo, pero el primer productor de gas. Más del 63% de gas que se fiscaliza en Colombia, ¿de dónde sale, Rubén Darío? De Casanare. De aquí, el departamento de Casanare. Entonces, en ese momento lo traigo a colación, Rubén Darío, porque desde el primer momento que nosotros asumimos la responsabilidad en el Congreso de la República y que empezamos a notar que las declaraciones del presidente Gustavo Petro y de su entonces ministra Irene Vélez era ir en contra de la industria del petróleo y de gas.
Eso, Rubén Darío, nos trae que Casanare esté a portas de sufrir una crisis de desabastecimiento de gas natural vehicular, pero también, Rubén Darío, de gas natural domiciliario. Que eso sería el acabose para el departamento. Sería absolutamente catastrófico. Pero no solamente el domiciliario, Rubén Darío, gas natural industrial. Las grandes industrias en Casanare, los molinos, por ejemplo, que además la vocación de nosotros evidentemente es agrícola, principalmente arrocera, se verían afectadas justamente por no tener la disponibilidad de gas. Es decir, Rubén Darío, las decisiones que el gobierno de Gustavo Petro, el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, ha hecho, o sea, ahí sí, eso es una crisis inducida. Rubén Darío, uno pensaría que no es solamente el chun, 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 eran la salud. También en el sector energético. También en el sector energético, porque ha sido categórico en donde el presidente Gustavo Petro ha dicho no más exploración, no más producción del petróleo. Hombre, y un departamento como Casanare, que sí ha tratado de ampliar, digamos, las líneas económicas, no solamente por tener una dependencia del petróleo, pero, Rubén Darío, si se habla de transición energética, de la cual nosotros estamos apoyando, recuerdo al presidente Iván Duque hablando de la matriz energética en Colombia, la transición energética, pues se necesitan obviamente los recursos naturales, en este caso no renovables como el petróleo y el gas. Entonces, lo que están haciendo ellos es hablar de una transición energética que no tienen como columna vertebral, por decirlo así, el principal insumo del recurso natural. Entonces, bueno, esto es un problema, digámoslo así, que se ha agudizado, Rubén Darío, pero nosotros, exactamente, pero ¿cuáles son las soluciones que nosotros hemos planteado? Soluciones que ya se vienen trabajando en el Congreso de la República, y es un proyecto que ya nosotros radicamos junto con el senador Josué Alirio Barrera, que además, hago un paréntesis pequeñito, hoy está de cumpleaños nuestro senador, a quien le enviamos un cordial y fraternal saludo, todo nuestro respaldo, todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, todo nuestro cariño, todo nuestro acompañamiento personal, familiar y político, por supuesto, como líder en el territorio del Centro Democrático. Con él, justamente el que hoy está cumpliendo años, Rubén Darío, radicamos el proyecto de ley que ya está en discusión. Además, se asignó como ponente a un congresista con excelentes calidades, que es el doctor Octavio Pérez, del Partido Liberal del departamento de Caldas. ¿Para qué, Rubén Darío? Para que Casanare, por normatividad ya hoy reconocida por la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y de Gas, y por las superintendencias de Industria y Comercio y por el Ministerio de Minas y Energía, para que los departamentos productores tengan una tarifa diferencial, 1, y 2, tengan la priorización del suministro del combustible, del suministro del gas natural vehicular. Y quiero decirle algo, Rubén Darío, todas las mesas de trabajo que se han hecho, bueno, 2 mesas de trabajo que se han hecho en el departamento de Casanare, en la más reciente, en la cual participamos, el gobierno nacional quedó con un compromiso, y es que el proyecto de nosotros, de la priorización y destinación de gas para Casanare, que ahí usted lo decía, que incluye Meta y que incluye Arauca también, porque entre esos 3 departamentos producen más del 70% del gas y del petróleo en Colombia. Y sería muy paradójico que, siendo digámoslo así, la cuna del gas, nos veamos abocados a una escasez de esa situación tan lamentable. Exactamente, eso es prácticamente injusto, Rubén Darío. Este proyecto, como lo reconoció el director de hidrocarburos hace unas semanas en el despacho de la alcaldía municipal de Agua Azul, frente al gobernador César Zorro, frente al alcalde Nelson Camacho, frente a los miembros de Ecopetrol, en darle mensaje de urgencia por parte del gobierno para que prontamente, delante de la senadora Sonia Bernal, de la cual quedó comprometida en hacer los trámites correspondientes para que el gobierno nacional reconociera este proyecto con mensaje de urgencia, porque esto de manera legal
va a darle una solución permanente, sostenida en el tiempo, Rubén Darío, Sí. para que en los siguientes años Casanare, en compañía de Meta y de Arauca, pues hombre, tengamos garantizado el gas natural vehicular. ¿Cuántos taxis, cuántos carros ya se han venido convirtiendo Sí. de gas, de gasolina, de ACPM al gas natural vehicular? Enerca, por ejemplo, ha manifestado la preocupación latente justamente por esta situación. De hecho, acá aprovecho para decir que ya lo oficializó la gerente de Enerca, más de 20.000 millones de pesos hoy el gobierno nacional adeuda a la empresa de energías de Casanare por el no otorgamiento, o más bien giro, pago del recurso de subsidio a las tarifas de energías del departamento de Casanare. Y supuestamente, Rubén Darío, este gobierno que habla de los subsidios, del acompañamiento a la clase obrera, a las clases menos favorecidas, y lo que está haciendo es generando decisiones y ejecutando acciones administrativas y gubernamentales que afectan sin lugar a dudas a los casanareños y a las personas que menos poder adquisitivo tienen en los territorios. Bueno, esperemos a ver, pero por ahora el gas se garantiza, por ahora. Por ahora hay unas medidas, hay unos compromisos del gobierno nacional, Rubén Darío, que se logró haciéndole la solicitud, además en el debate de control político que ya le tenemos nosotros programado, aprobado además al ministro de Minas y Energía, para que en el marco del control político, que tiene fuerza vinculante, por supuesto, los compromisos que se hacen con el gobierno nacional, pues podamos nosotros en Casanare tener el ¿Para gas. cuándo está ese debate con Edwin Palma? Para el próximo martes, Rubén Darío, de mañana en 8, en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Las personas que tengan la posibilidad de acompañarlo, van a ir algunos concejales, algunos líderes sociales. Hay un comité cívico para este proyecto, Rubén Darío. Se recogieron más de 4.600 firmas de casanareños para que obviamente el gobierno escuchara la petición que nosotros le estábamos haciendo. Es decir, es un proyecto que goza de legitimidad, va acompañado de la comunidad, no es un tema que nosotros nos inventamos de la noche a la mañana, tiene pertinencia, tiene conducencia, tiene utilidad y por supuesto tiene el respaldo de las comunidades. Bueno, pues esperemos que todas estas gestiones salgan adelante. Ustedes también han estado metidos en el cuento de la internacionalización del aeropuerto de la ciudad de Yopal y otras diligencias que, perdóneme, mi apreciado Vladimir Olaya, hay que cacarear más, hay que contarlas más, estar más atentos en ese tipo de difusión, porque sabemos de su papel, pero hay que contarle a la gente lo que está pasando. Así ¿El es. aeropuerto cómo va? Así es. Mire, Rubén Darío, es un proyecto evidentemente liderado y fue una visión, una proyección de nuestro senador Josué Alirio Barrera, que respaldamos, por supuesto, nosotros en la Cámara de Representantes, acompañado por un excelente abogado, un excelente jurista aquí en el departamento de Casanare, el doctor Borges, quien ayudó a consolidar todo el articulado, toda la exposición de motivo, toda la justificación técnica, administrativa y legal, y además vislumbrando las disposiciones presupuestales, acompañados por el doctor Borges. Todos sabemos de que fue un proyecto liderado, acompañado por el senador, que hoy, por supuesto, es una realidad. Con el senador se ha hecho todo el trabajo para que aerolíneas americanas, de los Emiratos Árabes, he estado particularmente yo en otros países, hemos estado en países asiáticos, justamente tocando las puertas, haciendo solicitudes para que estas grandes empresas como DHL, como FedEx, como todas esas empresas de carga internacional puedan estar aquí en el departamento de Casanare, generando un dinamismo económico, que es lo que justamente se pretende. El senador logró que la dirección territorial de la Aeronáutica Civil, que está en el departamento del Meta, esté hoy en el departamento de Casanare, y ya con unas asignaciones presupuestales que se hicieron una solicitud no hace 2-3 días, Rubén Darío, hace más de 2 años se viene trabajando en este proyecto de ley que hoy, que es en esta ley de la República, que ya es una realidad, para que obviamente Casanare tenga los recursos, las condiciones de
Migración Colombia, que se vienen trabajando con la Cancillería de la República, con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para que obviamente la DIAN específicamente tenga todo lo correspondiente con aduanas. Sí, el asunto de la internacionalización es que la gente creyó, mucha gente, perdóneme, le digo representante, creyó que ley de la República y ¡chua! Y era cambiar el título únicamente. El título únicamente. No, señor. Eso es un proceso prolongado, que aduana, que la DIAN, que lo que usted dice, la banca, todos tienen que estar metidos en ese cuento. Así es, Rubén Darío. La Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, por supuesto, con sus clústeres. Entonces, eso es lo que hemos venido nosotros generando, Rubén Darío, como el andamiaje, ese entorno para que Casanare verdaderamente se convierta en una despensa agrícola y alimentaria de la región de la Orinoquía y por supuesto de todo el país. Pero me decían la semana pasada, hablando con algunos amigos, decían que chévere, muy bueno lo del aeropuerto internacional de carga, todo lo que eso encierra, pero tenemos un problema, las carreteras, la vía del Cusiana, la vía del Cisga, la enfermiza vía del Llano, que cada rato se desploma y nos tienen en serios problemas. Mientras no haya esas carreteras, pues, ¿qué vamos a hacer? Rubén Darío, mire, es una situación que, así como la crisis del petróleo y del gas que nosotros advertimos desde un principio, le solicitamos al gobierno nacional tajantemente y le hicimos los debates de control político correspondientes en la Comisión Sexta, para que se garantizaran los recursos necesarios. Particularmente yo, Rubén Darío, fui autor de las proposiciones para que dentro del Plan Nacional de Desarrollo quedaran específicamente las metas de producto que el gobierno nacional no quería. Quería dejarlo solamente, digámoslo así, como ampliadas, muy genéricas, para no asignar recursos específicos a la vía del Cusiano, a la vía del Cusiana, a la vía del Cisga, a la doble calzada entre Aguazul y Yopal-Villavicencio, que sería doble calzada Yopal-Aguazul. Todas estas vías, me honra decirle a los casanareños que yo fui autor de esas proposiciones que a través de la Comisión Accidental de la Más Orinoquía quedaran contempladas. Hoy, Rubén Darío, muchas personas vienen a sacar créditos, a decir que fueron los titulares o los responsables o los protagonistas. Lo que pasa es que ahí sí cometí ese error que usted me acaba de decir. No cacaría en su momento de que nosotros fuimos los autores. El Centro Democrático, a pesar de haber sido oposición, fuimos los autores de esas proposiciones, Rubén Darío. Que sí, lamentablemente hoy el gobierno nacional, bueno, todos estos años, no le ha querido parar bolas a las vías en el país, Rubén Darío, no le ha querido parar bolas a la infraestructura vial, a la conectividad, y esas vías no ha sido la excepción. Problemas jurídicos básicamente son los que el presidente Petro ha querido agudizar con estas concesiones. ¿Para qué? Para que no se tenga una solución de fondo. Ahí ya nos toca, lastimosamente, Rubén Darío, esperar a que llegue el nuevo presidente de la República, pararnos nuevamente en la raya. Ojalá que sea quien. Bueno, nosotros en el Centro Democrático tenemos unos candidatos maravillosas, 3 generalas que nos ha dicho el presidente Álvaro Uribe, Paola Holguín, Paloma Valencia, nuestra queridísima María Fernanda Cabal, y 2 caballeros de la política, que es el doctor Miguel Uribe Londoño, el papá de nuestro gran amigo, que en paz descanse, Miguel Uribe Turbay, y nuestro querido amigo, miembro de la Comisión Quinta, Andrés Guerra. Nosotros, Rubén Darío, hasta el momento le estamos empujando y haciendo todo lo correspondiente para que la presidencia esté en manos de esos 5 maravillosos candidatos. Y si no, Rubén Darío, que el mismo presidente Álvaro Uribe nos lo ha dicho en reuniones de bancada, si no, tendremos como centro y como derecha hacer una coalición para que el próximo presidente de la República esté en la línea de gobierno de nosotros y poder hacer efectivo esos compromisos y esas necesidades que hoy el pueblo de Casanare aclama. Por ejemplo, hay que decirlo, a Casanare le ha ido muy mal. Mal, Rubén Darío. Y de hecho es claro y contundente, y todos lo sabemos, el presidente no quiere a Casanare, él le tiene pereza a Casanare. Entonces, pues, por eso es la necesidad del cambio que urge para el departamento, ¿no? Duele decirlo, Rubén Darío, y usted mismo lo está diciendo, y es verdad, a Casanare le ha ido supremamente mal con el presidente Gustavo Petro.
ha hecho varios compromisos de venir al departamento y no ha estado. Varios ministros que han venido recientemente, pero con ninguna propuesta ni solución de fondo. Por ejemplo, vino el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y vino acá a decir una cantidad de promesas y no generó ninguna clase de compromiso ni solución de fondo. Para no ir lejos, mi apreciado Vladimir Olaya, hace año y medio, siendo Liscano ministro de las TICs, vino a la subasta ganadera y allá se comprometió con los señores ganaderos que hicieran sus subastas ya virtuales, que no sé qué. Hoy vamos y preguntamos por todo eso que dijeron en ese entonces, que iban a llenar esta vaina de torres. Pero las únicas torres que yo conozco son las vecinas que tengo por ahí, pero el resto, más nada. Oiga, Rubén Darío, y paradójicamente... A usted se le cae una llamada en cualquier momento. Rubén Darío, y paradójicamente el hoy exministro de las TIC, Liscano, que usted está citando, dice votos, que no fue petrista, que no es petrista, que lamenta haber hecho parte de este gobierno. Hombre, descarado, absolutamente descarado. El hoy candidato cínico, absolutamente, decir que no viene del petrismo cuando efectivamente fue parte de su gobierno por ser petrista. Rubén Darío, y sí, los casanareños tenemos que avisorar al candidato o a la candidata presidencial que verdaderamente tenga a Casanare en su corazón para que nos ayude a progresar, a que Casanare sea un departamento como lo son los casanareños, pujantes, y por supuesto tengamos mejores condiciones de vida. Rubén Darío, de verdad, me agrada enormemente estar aquí en estos micrófonos. Usted me está dando la línea ya para hablar de política. El Centro Democrático ha venido desarrollando unos foros, la semana pasada fue en Tunja. Me dice Alirio Barrera que muy próximo será aquí con presencia del doctor Álvaro Uribe Vélez. Claro que sí, Rubén Darío. Bueno. Mire, hemos acompañado al presidente Álvaro Uribe como miembro de esta maravillosa bancada prácticamente en todos los foros que se han hecho, mejor dicho, en el Caribe, en el Pacífico, en la región andina. Por supuesto, la Orinoquía no va a ser la excepción, y aquí en Casanare tendremos a nuestro presidente Álvaro Uribe Vélez hablando con los precandidatos que nosotros tenemos del Centro Democrático, hablando del cariño y demostrando justamente lo que en la línea del Centro Democrático con el presidente Uribe se ha hecho en favor del departamento de Casanare y lo que proyectamos, lo que necesitamos, en lo que nosotros vamos a trabajar en los próximos años por el departamento de Casanare. Así que es, Rubén Darío, tan pronto nosotros tengamos fecha con el senador, por supuesto estaremos invitando a todos los casanareños, a los militantes del Centro Democrático, a los simpatizantes del Centro Democrático y a los que antes no creían en las proyecciones políticas del Centro Democrático, que hoy lo están evidenciando. Por supuesto, Rubén Darío, ¿sabe quién es el seguidor de DF? El doctor Álvaro Uribe. Claro que sí. Me jacto de decirlo. Él está con DF siempre ahí y nos envía saludos de cuando en cuando. Claro que sí. Entonces, ojalá venga pronto el claro que sí, Rubén Darío, porque realmente son de esas voces que uno quiere escuchar permanentemente, porque son personajes que sí tienen dolor de patria. Así es, Rubén Darío, y eso nosotros lo hemos aprendido del presidente Álvaro Uribe Vélez, en literalmente trabajar, en tener disciplina de partido, en creer y materializar los principios y los valores del Centro Democrático, en que junto con los militantes, juntos con los equipos de trabajo que hacen parte del Centro Democrático, sacar adelante nuestros territorios a pesar de todas las adversidades que se nos presenta en el día a día, Rubén Darío. Así que de verdad, muchas gracias. Hoy hablamos de dos temas muy puntuales, pero que nos preocupan porque nos urgen, Rubén Darío, pero espero también con la comparecencia y la aceptación suya, estar en los próximos días también, hablar acá de unos proyectos importantes en materia ambiental, en materia de juventud, en materia educativa, Rubén Darío, que nosotros que al deporte le ha ido muy mal decir, con este gobierno, ¿no? Le ha ido supremamente mal, recortes presupuestales. Ahora, Rubén Darío, nosotros no sabemos qué está haciendo la plata este gobierno, hermano, porque vemos que no ejecuta los ministerios como el de la igualdad, que ni siquiera el 1% de ejecución. Y la plática. Y aprobamos nosotros todos los años
el presupuesto general de la Nación al presidente de la República. Hemos aprobado, a pesar de las diferencias, a pesar de las contradicciones políticas, pero sabemos de que los presupuestos les pertenece a los colombianos. Por eso nosotros hemos acompañado las proposiciones que van con proyectos para la región, pero lastimosamente no llegan. Rubén Darío, no se ven, no sabemos en realidad a ciencia cierta dónde se encuentran esos recursos, pero bueno, Rubén Darío, lastimosamente hay que reconocerlo, hay que decirlo, a Casanare le ha ido muy mal con el presidente Gustavo Petro. Muy, pero muy mal, usted lo ha dicho. Pues de verdad, representante, le agradezco mucho su visita, que nos vaya enterando de todas estas cosas. ¿Cuándo tendrá el Centro Democrático información oficial sobre las listas al Congreso de la República, personas que van a estar ahí? Bueno, ustedes han sido muy serios y prudentes en eso. Así es, ya digamos el Partido Centro Democrático en su plataforma tiene aperturado el link de las personas que quieran manifestar la intención de ser aspirantes sí, al Congreso de la República, tanto Senado como Cámara de Representantes en los 32 departamentos en Colombia. Y por supuesto Casanare no ha sido la excepción. El pastor Wilmer Garcés, ex director departamental del Centro Democrático, dejó absolutamente organizado, muy bien estructurado y planeado, junto con la ingeniera Maribel Celi, quienes se tomaron el tiempo, la dedicación, fueron acuiciosos para dejar todo estructurado en el departamento de Casanare para que las personas, los líderes políticos y las lideresas, mujeres que se consideren con la capacidad y la idoneidad de hacer oficialmente parte del Centro Democrático, alzar las banderas del Centro Democrático, bueno, los esperamos a que se inscriban en la lista del Congreso del Centro Democrático. Bueno, muy amable representante por estar con nosotros a esta hora de la mañana, le agradecemos su visita, las puertas están abiertas, usted sabe perfectamente que aquí en DF Casanare, todo lo que sea política, todo lo que nos interesa mucho para contárselo a la gente, y más aún ya que se avecina la elección de congresistas, pues, ¿su merced qué ha pensado? Bueno, Rubén Darío, nosotros todavía estamos en un tiempo en el que estamos ya finiquitando la materialización de las propuestas y las iniciativas que en su momento hicimos en favor del departamento de Casanare, y bueno, ya tomaremos nosotros decisión cuál es el paso a seguir de Vladimir Olaya, por supuesto, perteneciendo siempre al Centro Democrático.